Perfecto. Bien, bueno, arrancamos entonces lo que sería en principio nuestra última charla de este año, y nuevamente con Marcelo Loureiro, doctor en Ciencia Biológica, quien ya nos dio este año una charla sobre pirañas. Y bueno, si con las pirañas salimos sin sangre, no nos mordieron, esperamos salir ahí va, sin choques eléctricos hoy. Así que bueno, no sé, Marcelo, si tenés algo para agregar, pues fue muy escasa mi presentación, sé que No, sos está doctor en ciencia perfecto, está biológica, perfecto. Está pero bueno, perfecta la introducción. quedamos Así que contigo. cuando quieran comparto la pantalla, ¿qué Dale. les parece? Ahí voy. ¿Estamos ahí? Sí, Bien, perfecto. si la vas a ampliar, ahora Ahí va. sí, perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Para mí siempre es un gusto hablar de peces, para todos los interesados, así que les agradezco a Conduel esta nueva invitación, que quedamos un poco a partir de cosas que hablamos en la charla de pirañas, ¿no? Ahí se hizo el gancho. Bien, peces eléctricos es una denominación general que se aplica a varios grupos de peces en el planeta. De cualquier manera, hoy me voy a concentrar en lo que se le dice los peces eléctricos sudamericanos, que es un grupo que están todos emparentados entre sí. Y bueno, ya les voy a contar entonces. Entonces, un poco el contenido de esta charla tiene un poco de contexto sistemático y biogeográfico. Como hicimos con las pirañas, voy a arrancar igual para ubicarnos más o menos cuando hablamos de estos peces, de qué tipo de peces o en la evolución dónde están. Después voy a hablar específicamente de los peces eléctricos sudamericanos, el orden Gymnotiformes, es como lo conocemos a nivel científico, sobre todo las especies en Uruguay. No voy a hablar de todo el orden, algunas generalidades, pero me voy a focalizar en las especies que hay en Uruguay. Y un poco después hablar un poco de este nombre tan llamativo y de dónde sale esa electricidad y para qué las usan estos peces. Bueno, entonces arrancamos un poco, vamos a ubicarnos dentro de los vertebrados. Como hicimos con las pirañas, vamos a hacer lo mismo. Medio rapidito esto, no es para que se pongan a ver los detalles, es para ubicar, ¿no? Esto es un árbol de parentesco, un árbol filogenético de todos los cordados o los vertebrados. Bueno, son grupos bastante, más o menos lo mismo. Entonces, los peces eléctricos están dentro de lo que llamamos vertebrados, son peces, son animales que tienen vértebras, son atostomados, o sea, animales con vértebras y con mandíbulas. Y dentro de los vertebrados con vértebras y mandíbulas están dentro de lo que llaman los peces óseos, ¿no? Dejamos afuera acá en este momento los condrictios, los peces cartiláginos. Y dentro de los peces óseos hay dos grandes ramas, una que da lugar a los vertebrados terrestres, esta rama los arcopterigios, que no nos vamos a ocupar ahora, y la otra rama son los actinopterigios, que son la mayoría de los peces que ustedes conocen, ¿no? Y dentro de esta otra rama, los peces eléctricos, ya lo tenía marcado, perdón, son acá, como figuran, los teleósteos. Que los teleósteos, voy a repetir lo que dije recién, son casi todos los peces que ustedes conocen, porque todos estos otros grupos que quedaron acá son lo que se llama relictuales. Quedan pocas especies en la actualidad. Los que dominan en el planeta dentro de los peces óseos son los teleósteos. Los peces eléctricos están ahí, dentro de ese grupo. Entonces esto es el mismo árbol de parentesco, pero ahora como foco en los teleósteos, a partir de este nodito acá, este puntito. Los teleósteos, como les dije, no es la mayor radiación de todos los vertebrados. Hay más de 30.000 especies descritas, representan más de la mitad de todos los vertebrados, y un grupo muy antiguo, con fósiles de hace por lo menos 220 millones de años atrás. Así que los peces eléctricos están dentro de ese grupo. Particularmente dentro de los teleósteos, están en este gran grupo que se llaman los ostariofisos, que al igual que son el mismo grupo donde estaban las caraciformes, donde están las pirañas, ¿no? De cierta manera, los peces eléctricos son parientes lejanos, pero parientes de las pirañas. ¿Por qué este grupo que los hace tan, qué característica hace sospechar que son parientes? Bueno, principalmente la presencia de este aparato, estructura morfológica, aparato de Weber, que esto es una vista esquematizada y dorsal. Vieron, acá está la columna vertebral. El aparato Weber son las primeras 4 vértebras que se fusionan
o se modifican para hacer que un puente óseo que comunica la vejiga natatoria, que es esta de dibujo que está acá, que es la bolsa que usan para flotar en general los peces, pero que los ostariofisios aparte la usan para ampliar su capacidad auditiva. ¿Por qué? Porque el aparato Weber lo que hace es comunicar la vejiga con el oído interno. Esto es una visión esquemática, o sea que los ostariofisios, incluidos los gimnotiformes, tienen un sentido extra auditivo, ¿no? Y esto lo voy a enfatizar porque vamos a ver un poco las funciones de la electricidad que va hacia el mismo lado, una de ellas. Y lo de abajo es más bien un esquema, una radiografía del esqueleto de cómo sería de la vista lateral, en este caso del aparato Weber. No es muy importante, es para que vean la complejidad. Lo de arriba es un dibujito nomás para simplificar y uno entender un poco, pero la complejidad de este sistema óseo que comunica la vejiga natatoria con el oído interno es lo que caracteriza a todos los ostariofisios. Los ostariofisios son varios órdenes o grupos de peces que son en su conjunto los que dominan, en cuanto a número de especies y biomasa, los sistemas de agua dulce del planeta, ¿no? Entonces es un grupo muy exitoso. Ya habíamos visto otra vez, los pterofisios son los cipiniformes, como las carpas, que no son de Sudamérica, son de otras partes del mundo. En Sudamérica están introducidas por el hombre y han causado bastantes estragos. Los bagres y viejas de agua, los siluriformes, también son ostariofisios, uno de los grupos con más número de especies entre los pteriostos, más de 3.700 especies distribuidas en el agua dulce de todo el planeta. Los caraciformes, donde están las pirañas, que fue lo que hablamos en la charla anterior, y los gimnotiformes, los peces eléctricos sudamericanos, ¿sí? Son todos parientes, todos tienen aparato de Weber. Lo interesante, o una de las tantas cosas interesantes que tienen los gimnotiformes, es que es un grupo enteramente endémico de la región no tropical. ¿Eso qué quiere decir? Que este grupo solo tiene representantes en lo que entendemos de manera general Sudamérica y Centroamérica. Eso más o menos es la región no tropical. Y como ven, no es un grupo con muchas especies. Recién hablamos de los bagres con 3.700. Bueno, los gimnotiformes no son muy diversos. Tienen 208 especies, pero seguramente en este momento hay más porque es un grupo que se describen muchas especies últimamente, ¿no? Sobre todo en la región amazónica. Se han descrito nuevas especies, nuevos descubrimientos. Acá para el sur ya está, el número de especies está más estabilizado. Ahora lo vamos a contar un poco. Bueno, estos son entonces los peces eléctricos sudamericanos, ese es el nombre científico, los gimnotiformes. ¿Qué caracteriza a los gimnotiformes? Bueno, ustedes ya ven a través de la foto que los gimnotiformes son peces muy extraños o muy diferentes a lo que uno se imagina, ¿no? Porque además de tener su cuerpo bien alargado, que eso hay otras especies que lo tienen, por ejemplo, no tienen aletas pélvicas, que son las aletas pares que están en la parte posterior del abdomen. No tienen aleta dorsal, la aleta que va en la parte dorsal, no tienen los gimnotiformes. Tienen una aleta anal, es esta la aleta única que va justo detrás del ano, que es en los casos de los gimnotiformes es muy larga, y es el principal órgano de locomoción. La mayoría de los peces se mueven, sí, su locomoción la logran porque al batir la parte posterior del cuerpo, incluida la aleta caudal, como su motor. En cambio, los gimnotiformes, que ya de paso les digo que la mayoría no tienen aleta caudal, fíjense cómo termina la colita en algunos tienen una aleta caudal muy chiquita, pero la mayoría no tiene. Bueno, en este caso, como no tienen esas estructuras, los peces eléctricos los gimnotiformes se desplazan ondulando la aleta anal. Esto no les permite gran velocidad, pero les permite ir para adelante y para atrás. Es una cosa que los peces comunes no pueden hacer. Bien. Y aparte las aberturas branquiales las que tapan donde están las branquias son pequeñas en los gimnotiformes. Eso es un detalle. Y este de abajo de los huesos, estos huesos también son detalles que no vale la pena en este momento. Pero otra característica, sin duda, que venimos hablando de ella desde que el nombre de la charla, es que los gimnotiformes tienen órganos eléctricos. Esto lo voy a dejar para el final, el tema de los órganos eléctricos, algunas de sus características. Y antes voy a hablar un poco de las especies que hay en Uruguay. Y en general, desde el punto de vista de los hábitos, estos son peces nocturnos, ¿sí? De día están ocultos en diferentes refugios. Ahora vamos a ver que las diferentes especies utilizan diferentes lugares de hábitat preferido para refugiarse y estar el resto de su vida. Entonces son más bien activos en la noche. Bien. Y bueno, el orden Gymnotiformes, los peces eléctricos submaricanos, está compuesto por 5 familias. Déjame ver cómo venía acá. 5 familias
la familia Gymnotidae, que son estos dos géneros, la Rhamphictidae, Hippopomidae, Sternopygidae y Pteronotide. Y estos son de esquemas, dibujos de representantes de las 5 familias, ¿sí? Que ya vamos a entrar en cada una de ellas a través de las especies que hay en Uruguay, ¿no? Eso es lo que sigue ahora. Vamos a hablar un poco de las especies en Uruguay, que por suerte, sí, por suerte tenemos representantes de toda la familia de Gymnotiformes. Déjenme ver, confirmar eso. Sí, me había olvidado ahora. Los números soy muy malo acordarme. Bien, entonces vamos a empezar por la primera familia, la familia Gymnotidae, ¿sí? Que más allá de acá, de esta característica, que esto es una cuestión muy técnica, que tal, queda ahí por si a alguien le interesa, pero lo importante y lo interesante es que, bueno, es una familia que tiene 2 géneros nomás, Electrophorus y Gymnotus, con 39 especies, y en Uruguay solo tenemos 4 especies del género Gymnotus, ¿sí? De esta familia solo tenemos de este género, pero 4 especies, que es el género con más especies de peces eléctricos en nuestro país. Como ven en la foto, el hábitat favorito de los Gymnotus es las raíces de los camalotes flotantes, ¿sí? Es el principal lugar donde prefieren habitar. Puede ser que estén en otras zonas con mucha vegetación, pero básicamente prefieren zonas de vegetación, y en particular viven escondidos en las raíces de los camalotes. Ahí abajo hay un poco temas generales del género en cuanto a la alimentación. Los Gymnotus, perdón, son predadores nocturnos que se alimentan tanto de invertebrados, insectos, crustáceos, capaz que algún anélido, alguna lombriz, y pequeños peces, ¿sí? Como la mayoría de los peces de nuestra latitud, por lo menos de los peces de agua dulce, la mayoría, no todos, la reproducción generalmente es en primavera-verano, y lo que se ha visto es que en varias especies de este género el macho se encarga de construir como un nido en el sustrato o entre las plantas sumergidas, un área limpia, donde deposita los huevos y la hembra deposita los óvulos, el macho la fecunda porque tiene fecundación externa, y luego el macho los cuida hasta incluso el estado de cría de las primeras semanas en un cuidado. Y dependiendo un poco qué especie, que ahora las vamos a ver, el hábitat, ¿no? Más específico. Por ejemplo, Marorum, Gymnotus humarorum, que ahora vamos a hablar de ella, prefiere lagos, pequeños arroyos, siempre bajo camalotes. Sin embargo, las otras dos, Inequilabiatus y Paragüensis, pero vamos a ver, se encuentran más bien en grandes ríos y en el día viven enterrados en el sedimento o entre tallos y raíces de vegetación sumergida, ¿sí? Esto es como una generalidad. Una cuestión interesante de la familia Gymnotidae en general es que estos peces son capaces de respirar oxígeno atmosférico, ¿sí? Tienen branquias, respiran el oxígeno que hay en el agua, pero también tienen la capacidad de tomar oxígeno de la atmósfera, cosa que es bastante más común de lo que la gente cree para los peces de agua dulce en el planeta, ¿no? Uno piensa en los peces, las branquias, respirar en el agua. Uno creo que alguno puede conocer los peces pulmonados, que son parientes nuestros, que tienen pulmones, respiran. Pero en los peces teleósteos, esto de lo como que comúnmente conocemos, es mucho más ubicuo la presencia de respiración de oxígeno atmosférico de lo que uno se cree. En general, peces que habitan en lugares que se pueden quedar sin oxígeno, ¿no? Piensen en estos gimnotos que viven en pequeños lagos, lugares que si hace mucho calor, pues la temperatura puede subir mucho y el oxígeno acabarse. Bueno, entonces tienen esta respiración aérea secundaria, que en el caso del género Gymnotus se da porque la vejiga natatoria, ¿se acuerdan? La vejiga natatoria era ese órgano que conectaba el aparato Weber, que estaba conectado con el oído por el aparato de Weber. Bueno, la vejiga natatoria es como una bolsa de aire que está ubicada en esa posición en el pez, en la parte dorsal y central, por abajo de la columna, que en la mayoría de los peces óseos lo usan para flotar, es como su flotador, para controlar. Pero, bueno, los ostariofisios la usan de caja de resonancia. Y los Gymnotus tienen como una escotadura en el medio, una cámara posterior, que la utilizan para tomar oxígeno en la atmósfera. Esta especie de este género sacan la boca fuera del agua, tragan un poco de aire que lo mandan por la vejiga hasta esta cámara, y ahí hay una difusión de gases como funcionaría en nuestro pulmón. Bueno, ellos usan esta segunda cámara. Eso es en el caso del género Gymnotus que tenemos en Uruguay. Pero ya que estamos, como interesante, el otro género que no hay en Uruguay, que es más amazónico de la Guyana, Electrophorus,
también tiene una manera diferente de tomar oxígeno de la atmósfera, y es a través de este epitelio que tiene en la zona bucal. Fíjense en la foto, esas ramificaciones que se ven ahí, esto se ve en el esquema cortado transversal. Bueno, toda esa zona está muy vascularizada, y estos peces, sacando la boca fuera del agua, pueden tomar oxígeno de la atmósfera. Son cosas bastante, para uno, si uno piensa en un estereotipo de pez, estas cosas son bastante llamativas, ¿no? Incluso para un ictiólogo es bastante llamativo. Así que esto es parte de la familia Gymnoti. Algunos representantes pueden tomar oxígeno de la atmósfera. Bien, volviendo, disculpen esa pequeña digresión, pero me parecía interesante esa parte de la biología de los peces eléctricos, o de esta familia por lo menos. En Uruguay tenemos, como dije, 4 especies de Gymnotus. No hay Electrophorus. Igual voy a hablar un poco de ellos porque son muy interesantes. Tenemos Gymnotus omarorum, que está para todo Uruguay, así este mapa es muy generalizado, hay áreas que quizás no hay. Pero en general, en cualquier arroyo, río de agua dulce, zonas con mucha vegetación, tenemos Gymnotus omarorum, que corresponde en general a las características generales del género. No voy a entrar en más detalles, porque las diferencias entre especies no vale la pena para una charla como hoy, y son bastante sutiles para un ojo no entrenado, incluso el mío, que cuando tengo que identificar una especie de Gymnotus, estoy una tarde entera ahí con las claves taxonómicas, ¿bien? Porque es bastante complejo. Este es el más común, entonces, como les digo, perdón, y esta especie no pasa de los 30 centímetros, ¿sí? No, es básicamente el tamaño máximo que conozco de Gymnotus humanus. Sin embargo, un pariente de él, Gymnotus iniquilabiatus, con una distribución bastante más restringida. Fíjense que solo la hemos capturado en la parte baja del río Uruguay y el inicio del río de la Plata, hasta Colonia. Bueno, este es de Gymnotus iniquilabiatus, que es uno de los Gymnotus que conozco más grande de tamaño. Fíjense la foto esta, lo pescamos en San Javier. El tamaño de la llave, era un Gymnotus quizás de 30, 40 centímetros, pero en la colección de Facultad de Ciencias, y la colección es como en el museo donde tenemos guardados ejemplares de todo el país, tenemos ejemplares de ahí de la costa de Colonia de 1 metro de largo. O sea que esta especie puede llegar a grandes tamaños, ¿sí? En cuanto a su hábitat alimenticio, corresponde a las generales del género, como dije hoy. Estas son unas especies que, si bien puede estar en ambientes con raíces, de vegetación de raíces, también en el día son las que se entierran, y en general viven, como ven en la distribución, en cursos de agua muy grandes, como el río Uruguay o el río de la Plata. En arroyos pequeños nunca hemos capturado. Bueno, otra especie bastante rara en nuestro país es la Gymnotus paraguensis, que por ahora solo la tenemos registrada en la zona de Nuevo Berlín. Yo esta colecta, participé de la colecta, pero en el momento ni cuenta me di que era otra especie diferente a Iniquilabiatus. Esto fue una colecta que hicimos en conjunto con investigadores norteamericanos, entonces ese animal se lo llevaron ellos de común acuerdo, pero después me avisaron que era una especie que todavía no está registrada para el país paraguense, que también podría llegar a gran tamaño, pero en la que tenemos colectada ahí en Nuevo Berlín no pasa de los 30, medía más o menos 30 centímetros. Todo lo demás corresponde en la parte biológica a las generales de la ley. Y por último, este Gymnotus cuya, que es el más recientemente descrito, y que para Uruguay solo hay localidad registrado para la desembocadura del río Cuarem en el río Uruguay. No tengo mucha más información de este, está muy, no sé si no se describió el año pasado o el anterior, y recién pude acceder al artículo ese hace muy reciente, y ahí me di cuenta que esta especie en realidad estaba para Uruguay también, para la zona ahí del Cuarem, o sea que prácticamente desconocido. De hecho, esta foto me la mandó un colega brasileño porque nosotros, hasta donde sabemos, no tenemos ninguno en nuestro registro, en nuestra colección. Bien. Y el otro, de la familia Gymnoti, como les dije hoy, también está el otro género, el género Electrophorus, que si bien, como aclaro ahí, no está en Uruguay, es amazónico y Guyana, es una especie emblemática, por decirlo de alguna manera. Es el que comúnmente se le conoce como la anguila eléctrica amazónica, ¿no? Que es un pez que puede llegar a medir 2 metros de largo, y déjenme ver cómo venía la cosa, y que más adelante les voy a contar con la parte eléctrica, es uno de los más famosos desde tu punto de vista de el uso que le da a la electricidad a este animal, ¿no? Que es un uso bastante agresivo o defensivo, como quieran ver, ¿tá? Pero recuerden, también dentro de esta familia Gymnotidae, para Uruguay hay 4 especies de Gymnotus, y uno famoso es este Electrophorus, que
hay 3 especies amazónicas que ya voy a volver a ellas con la parte de la electricidad. Bien. La otra familia que tenemos en... Ahí va, perdón Gustavo, recién me tu pregunta. Sí, Gymnotus carapo para Uruguay no corre más, exacto. Esto es una buena pregunta para irme un poco por las ramas, pero también corresponde a esto. Hubo muchos nombres de peces en Uruguay, o de la zona, no hay que ponerse tan uruguayista, de la Cuenca del Plata, que tenían un nombre por extensión a la especie original que se describió para Guyana o Surinam hace muchos años, incluso algunas colectas de Linneo, ¿sí? Entre ellas estaba, por ejemplo, la Tararira Ophias malabaricus o el Gymnotus carapo, ¿no? Esas son las especies esas 2 especies se describieron para Surinam o Guyana, ahora no me acuerdo exactamente, pero para el norte de Sudamérica. Y como durante mucho tiempo no hubo especialistas en taxonomía, o bueno, no, estaba en el estado de conocimiento, estaban de la diversidad de peces sudamericana, estaba en un estado bastante primitivo, bueno, encontraron animales muy parecidos a Ophias malabaricus en la Cuenca del Plata, y como no se estudió mucho, hasta un cierto momento se le puso el mismo nombre. Lo mismo pasó con Gymnotus carapo. Ahora, a medida que el conocimiento empezó a avanzar y geólogos a trabajar más detalladamente en diferentes especies, bueno, se dieron cuenta que tanto Ophias malabaricus, en realidad era una especie que está solo en Guyana, Surinam, y las que están en nuestra latitud son otras diferentes, como esta, el pez eléctrico, que es Gymnotus carapo, originalmente descrito de Surinam o Guyana, y que a partir de un estudio más concienzudo de los especímenes que había en la Cuenca del Plata, se dieron cuenta que acá no había Gymnotus carapo. De hecho, dentro de los 4 que nombré, Omarorum y Cuya son los que hace, póngale, 10, 15 años se llamaban Gymnotus carapo. Esos 2 salieron de ese nombre, ¿sí? Sí, peticiclo. Yo no sé muy bien el tema de los nombres comunes, porque vieron, los nombres comunes varían de lugar en lugar, ¿no? Por ejemplo, palometa es un pez marino muy rico, pero palometa también es la piraña, y para algunos lugares de Uruguay la castañeta. Entonces el tema de morena está bien, morena o morenita se usa para muchos peces eléctricos, hipnotiformes, pero también se usa banderita y señorita, entonces ya a mí no me queda muy claro cuál es cuál, pero de manera general sí, en general se les llama morenas, es uno de los nombres que tiene. Bien. Otro de los no, y bueno, al respecto de ese nombre, aparte, lo resalto ahora, no lo había incluido formalmente en la charla, estos son peces que se utilizan mucho, sobre todo en Argentina, no sé en Uruguay cómo es, como carnada para pescar dorado y surubí. No estoy seguro del surubí, pero dorado estoy seguro. Y eso en general es un problema, era un problema de conservación. De hecho, en Argentina, si no bien no entiendo mal, es ilegal utilizar estos peces de carnada porque, bueno, es un grupo que no está bien estudiado, que las especies puede ser algunas que tengan problemas de conservación, entonces el uso indiscriminado como carnada no sería lo más indicado. Eso me trajo a colación la pregunta de Peticito. Bien. Otra de las familias que tienen la familia perdón, sí, los gimnotiformes. Ahí va, perdón que se me escapó el mouse. Ahí va, perfecto. Otra de las familias de gimnotiformes es la familia Ramphictidae, de la cual en Uruguay solo hay una especie, esta que está acá, Ramphictis janis, un pez muy atractivo de cierta manera, no todos le tiene por qué gustar, a mí me parece muy interesante. Lleva la características generales de los gimnotiformes, peces eléctricos, pero está muy caracterizado esto porque tiene este hocico como alargado en forma de tubo, ¿no? Otra cuestión también, esto es uno de los peces, como en la distribución, que le hemos encontrado solo en el río Uruguay, o sea, en grandes ríos, o en el río de la Plata, incluso acá en el mapa no lo detallé, pero tengo uno guardado en la colección que me trajo un amigo, que lo había agarrado en una de esas grandes inundaciones de agua que se llama el Paraná, que lo había agarrado en la costa de acá, en la playa de Montevideo, o sea que cuando viene mucha crecida, capaz que arrastra con los camalotes, vienen estos peces, que vienen mucho, como dijimos hoy, entre las raíces, pero Ramphictis también es uno de los que se entierran en el sedimento en las horas del día, ¿no? Para permanecer oculto ahí, porque, como dijimos, son peces nocturnos. Aparentemente, los Ramphictis son predadores de pequeños invertebrados, porque de muy grandes no pueden ser, fíjense la boquita que tiene, así que, pero de cualquier manera son predadores, pero seguramente de pequeños invertebrados. No se sabe mucho de la biología reproductiva de estos peces.
En acuario, maduran después de 1 año de edad, pero siempre piense que las observaciones en acuario son a veces muy, muy complejas de extrapolar a la naturaleza. Eso, en acuario está bien, da una pauta, pero uno no puede basarse en eso para entender su biología en la naturaleza, ¿no? Bien, esto ya lo comenté todo, es una especie poco común, esto no... En la colección en facultad tendremos 3 ejemplares si tenemos, y capaz que en el Museo de Historia Natural hay alguno más, pero muy poquito, no se colecta muy frecuentemente, quizás por eso, por varias razones. Los pescadores de caña, de anzuelo, no lo pescan mucho porque con esta boquita es muy difícil cagar un anzuelo. Los gimnotus tienen una boca más grande, o sea que eso es capaz que hay más probabilidad. No caen en las redes de malla de los pescadores porque con esta forma es imposible que quede enmallado. Y para los ictiólogos también, al vivir enterrado, muy, muy enterrado, es difícil capturarlo. Ahí está, bombilla. Ahí está, bombilla es otro de los nombres, Gustavo. El tema es, recuérdense, los nombres comunes son difíciles a veces de darlo como por cierto, porque capaz que en Paysandú le dicen bombilla y en Coleña le dicen otra cosa, o en Argentina le dicen otra cosa. Pero es uno de los nombres que se manejan, es verdad. De hecho, hay una especie de otro género que vamos a ver, que su nombre científico es bombilla, ya voy a llegar ahí. Bueno, otros representantes que tenemos en Uruguay son de la familia Hipopómide, ya les dije todas esas características, al que le interesa queda ahí, no es importante para mencionarlas ahora. Bueno, después voy a hablar de los pulsos, porque esto voy a hablar, dice el pulso bifásico, sí. La diferente perdón, no me voy a ir por las ramas, ahora ya voy a llegar a la parte eléctrica que tiene su interés y quiero hacerlo más generalizado, ¿sí? Lo interesante de Hipopómide es que también tienen respiración aérea, o sea, tienen branquias, pero en la zona donde están las branquias también tienen un epitelio especializado para hacer difusión de gases, o sea que los hipopómidos también pueden respirar oxígeno atmosférico. Los hipopómidos están muy asociados también a pequeñas lagunas, humedales, bañados, que se quedan fácilmente sin oxígeno en el verano. Entonces, es una alternativa para no asfixiarse, para poder seguir respirando y sobreviviendo en esos ambientes medio difíciles. En Uruguay, de esta familia tenemos 3 especies del género Brachypopomus. Se alimentan también de pequeños invertebrados acuáticos, ahora los vamos a ver, son también peces de boca muy pequeñita. La reproducción corresponde a las generales de la ley de los peces de nuestra latitud, ¿no? Peces de agua dulce en primavera, verano, pero muchas otras cosas de su comportamiento reproductivo no se conocen. Lo que sí se conocen, que es muy interesante, es que tienen un cortejo donde, ahora ya le estoy haciendo un spoiler o una avant premier de una de las funciones de la electricidad, es que el cortejo involucra señales eléctricas, ¿sí? Señales visuales y eléctricas. Esto lo estudian mucho en el Instituto Clemente Estable, los neurobiólogos, porque claro, tiene todo desde el punto de vista de la biología básica, todo un interés mayor, ¿no? Es una señal, es comunicación que se realiza a través de un sistema ajeno a nosotros, como el sistema eléctrico, pero que involucra obviamente cuestiones, pautas comportamentales y una interacción fuerte con el sistema nervioso, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. Bien, los Brachypopomus son más bien o sea, son bastante generalistas, se pueden estar en ríos, arroyos, lagunas, áreas inundadas, tanto en fondo arenoso o barroso, pero siempre, como casi todos los peces eléctricos gimnotiformes, asociados a plantas acuáticas, sobre todo las flotantes, ¿sí? Porque los camarotes esos que están enraizados en general nunca vi. En estos que están como en la foto flotando, sí, ahí abajo, de hecho en esa foto que es ahí en Río de Plata, en Martín Chico, ahí abajo de ese camarotal sacamos un Brachypopomus. Bueno, las especies tenemos Brachypopomus gauderio, que tiene una amplia distribución en Uruguay. La única de la zona donde está ausente, o por lo menos no hemos colectado aún, es en el sur de Uruguay, eso no sabemos por qué. Podría ser cuestión de temperatura, pero no estamos seguros. Gauderio es el más común, es una de las especies estrella de los neurobiólogos del Clemente Estable. Brachypopomus bombilla, ahí lo que comentaba hoy. Esta es una especie que la describimos bastante recientemente. Bueno, Gauderio fue recientemente también.
pero esa la describieron colegas brasileños. Esta la describimos junto con la gente del Clemente, que tiene una distribución más restringida, como verán. Capaz que hay un área un poco mayor. Ahora me quedé con la duda después que vi el mapa cuando puse en la clase, pero quizás un poquito más, pero no mucho más ampliamente distribuida, ¿no? Tiene estas zonas, como los humedales en la zona de 33, y Rocha y Cerro Largo, perdón, y los humedales acá de la cuenca del Río Negro, y acá en la zona del Cuarén y Bella Unión, ¿no? Y el Río Uruguay. El nombre de este bombilla surgió cuando se describió porque uno de los investigadores del Clemente que trabajaba con ellos siempre le decía la bombillita porque era, claro, bien alargadito, ¿no? Bien. Y la otra especie que tenemos en Uruguay es brigida, otra vez la misma, se ve que me quedó ese nombre de otra cosa del día de hoy o de otro día. Brachypopomus draco, que está distribuida, por lo menos los registros que tenemos son de toda la zona litoral, humedales del litoral del río Cuarén, río Uruguay y del río Negro también. No me pareció importante tampoco como Gymnotus entrar en las diferencias entre las especies. Como verán, son muy parecidos, hay diferencias cromáticas, pero también hay variación cromática, entonces, si al que le interesa podemos charlarlo más después en otro ámbito, porque, como les digo, me pasa con Gymnotus también, para nosotros para identificarlos, a veces tenemos que estar toda una tarde ahí viendo con lupa y todo, no es fácil, ¿no? Algunas son más fáciles, pero no todas. También tenemos en nuestro país dos especies de la familia Sternopígide. Esta familia tiene un montón de características también diferentes a las otras, un poco de diferencias en la parte eléctrica, que ya voy a volver a ellos, no se preocupen. También la mayoría hasta esta familia tiene especies muy grandes, pero no son tan en Uruguay ninguna, son amazónicas. En Uruguay, como dije, hay solo dos especies del género Ingemania. Perdón, disculpen los braquipopomus no pasan de 20 centímetros, a lo sumo 20 centímetros. En cambio, en Germania, ahora les di cuenta un poco más con cada una de esas especies, también son predadores de pequeños invertebrados, aparentemente se reproducen en verano. Piensen que muchas de estas cuestiones básicas reproductivas de los peces de agua dulce de nuestra región son desconocidas, nadie los ha estudiado. Las cosas que se saben a veces son del acuario o algunos datos anecdóticos sueltos por ahí, ¿no? Esto aparentemente Germania preferentemente los pega los huevos en hojas de plantas sumergidas, pero no hay un cuidado mayor. Se encuentran en arroyos y grandes ríos. Esto no los hemos encontrado en humedales, más bien en el río Uruguay o en grandes ríos. Y viven, a diferencia de los anteriores, viven en cardúmenes. Los anteriores son más bien solitarios, tanto Gymnotus como Brachypopomus. Los Germania viven en cardúmenes que incluso tienen jerarquías, ¿no? Donde hay machos dominantes. Entonces, para Uruguay tenemos Engemania trilineata, que tiene una distribución bastante restringida del río humedales y la costa del río Uruguay, el río Cuarén. Ojo, también, la distribución, cuando digo restringida, es los datos que tenemos. El conocimiento, tanto, como dije hoy, de la biología, es bastante deficiente. En la distribución no es quizás no tan deficiente, pero no quiere decir que esté en otro lugar de Uruguay, es todo donde lo tenemos registrado, ¿sí? Esta especie no pasa de los 20 centímetros, y la otra, que es bastante más común, es Engemania virescens, que sí puede llegar a 30, 35 centímetros. Fíjense la cabecita de boca bien chiquita que tiene, y que tiene una distribución más amplia, es más común, o sea, uno cuando colecta, incluso estos pueden a veces quedar enmallados, pero son un poco más comunes. Y la última familia que tengo para contar, la familia Pteronotide, que estas familias son los únicos gimnotiformes que tienen, aunque sea relictual ahí, una aletita caudal, como ven en este esquema, y ahora vamos a ver en las fotos de las especies que posiblemente habitan en Uruguay, tiene una pequeñita aletita caudal, y aparte tienen como una especie de filamento en el dorso, ¿no? Es como un filamento, no es una aleta, es como un filamento, son fácilmente identificables la familia de otras. Y aparte generalmente tienen el hocico prolongado. En el esquema que está acá en esta figura es bastante prolongado y no hay en Uruguay, pero ahora vamos a ver las especies de Uruguay que de cualquier manera tienen cierto hocico. Es la familia que tiene más especies dentro del orden Gymnotiformes en toda Sudamérica, y fíjese, tiene una dieta ya bastante particularmente para la familia, ¿no? Bastante extraña en algunas partes, ¿no? Son piscívoros, comen peces, está bien, eso ya vimos que Gymnotus también lo hace, pero también se alimentan de plancton algunas especies, otras se alimentan de insectos, y otros se alimentan de esponjas de agua dulce,
Y como puse acá, este es un término casero que puse yo, es colívoros, es porque estos hay una especie del río Amazonas que se alimentan de la aleta caudal de otras especies de peces eléctricos, exclusivamente. Es increíble, ¿no? Es muy, muy llamativo eso. Tienen la boca muy adaptada, tienen la forma de la boca de la cola de los otros y le comen eso. Estos peces, les recuerdo, regeneran la cola. Entonces, que hay como una especie de granja de peces que unos se comen a otros. Pero los otros, como regeneran, no tienen problemas. Y aparte de los apteronáteos, en la época reproductiva, aquí era un dimorfismo sexual, no encontré fotos, yo la vi en algún lado y no pude encontrar para la charla, en la que el macho en la época reproductiva, los dientes se le deforma la cabeza, los dientes empiezan a crecer de maneras poco claras y la cabeza queda extremadamente deformada. Luego pasa la época reproductiva y vuelve a su estado normal. En Uruguay tendríamos, ahora les aclaro por qué, dos especies del género Apteronotus. Como dije, en las especies de Uruguay, que tenemos en Uruguay son más bien los tradicionales que se alimentan de invertebrados acuáticos. Hasta donde sabemos, acá no hay ni colívoros ni espongívoros, ¿sí? Ni plantívoros. También alcanzaría la madurez sexual luego del año. Y bueno, aparentemente la reproducción se activa, en este caso más que por la temperatura, por los cambios en la conductividad del agua. La conductividad del agua, les recuerdo, es que está relacionada a la cantidad de iones que hay en el agua, ¿no? Cuanto más iones, más conductiva es el agua, y eso no solo tiene un tema de la característica del agua, sino que la conductividad muchas veces tiene gran influencia sobre ciclos biológicos de muchos peces. Entre ellos, por ejemplo, los apteronotos, ¿no? Que es un disparador de la actividad reproductiva. Bien. Como dice ahí, el dimorfismo sexual y el dimorfismo es en las señales eléctricas. De vuelta les doy spoileando un poco para qué les sirve la electricidad a estos peces, ¿no? Como todos los demás, son de hábitos nocturnos y encuentran grandes ríos. Esta, por ejemplo, Pteronotus albifrons, ahora les cuento si quieren qué quiere decir AF, es muy dudosa que esté en Uruguay. Yo marqué esa distribución porque alguna bibliografía dice que está, pero en las colecciones de Uruguay no hemos capturado nunca una, son datos antiguos quizás, está en duda que esté o no. Es muy característica porque tiene la del extremo del pedúnculo caudal, donde está esta pequeñita aleta caudal, como le dije hoy, con estas manchas blancas, esto no es un error de la foto, son así. Fíjense, tiene tremenda bocota, les permite capturar presas más grandes que los otros que vimos, pero no está muy claro que esté en Uruguay, no está muy claro. Y la otra es Apteronotus elisi, que si ven parece más aburrida, media marrón así, es porque esto es una foto de un ejemplar de colección y es lo único que conozco de esta especie. Tenemos 4 ejemplares colectados en la década del 70 en la zona de Paysandú. Sé que algunas otras investigadores que han trabajado en Uruguay han colectado más al sur, por eso puse esa linita, pero es lo único que conozco también, ¿no? Y estos miden como 40 centímetros, son bastante grandes. Bien, bueno, esto es lo que comenté ahora, un poco el pantallazo de las especies que hay en Uruguay, los géneros, como por suerte tenemos representantes, como dije, de todas las familias. Lo único que no tenemos desde el género Electrophorus, como le dije hoy, es amazónico y Guayana. El resto tenemos todos. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco, y para terminar, porque la charla de hoy es un poco más corta que la vez pasada, porque no hay muchas otras cosas, por lo menos conocimiento, que para plantear una charla. Hay muchas cosas de neurofisiología, pero muchas de esas yo no las entiendo ni siquiera, entonces transferirlo es mucho peor, así que vamos a quedarnos con lo simple. Bueno, la electrogeneración, ¿no? Los peces eléctricos generan electricidad. ¿Cómo la generan? ¿A partir de qué? Bueno, dependiendo de las familias, cuál es el origen de los órganos eléctricos. En la familia Gymnotidae, donde están los Gymnotus, Electrophorus, Ramphictide, Hipopómide y Sternopígide donde está Gemania, el origen es muscular. Los órganos eléctricos son modificaciones del tejido muscular, de los músculos. No de todo el músculo, porque los peces necesitan moverse, pero sí de algunas partes. Fíjense, perdón, y antes de seguir. Y, sin embargo, en la familia Pteronotidae, los órganos eléctricos se generan a partir de modificaciones del sistema nervioso. Hay una diferencia bastante interesante en ese sentido. A la izquierda tiene una figura de un pez eléctrico,
Estas rayitas son la parte del músculo que está modificada, o sea, todo lo largo del músculo. Esto es para el pez eléctrico amazónico, que es en esta zona, haciendo un corte transversal. Acá tenemos los haces musculares tradicionales, normales, que siguen funcionando como músculos, y esto de aquí del costado y acá abajo son los músculos que se transforman en órganos eléctricos. Déjenme ver un poquito adelante. Bien. Esos órganos eléctricos están compuestos por células que se llaman electrocitos, ¿no? Son células que generan electricidad. ¿Cómo es el tema de la electricidad? Bueno, en realidad están usando algo que ya existía en la naturaleza, en los vertebrados, que es, de hecho, cómo funcionan los músculos. ¿Por qué nosotros podemos contraer un músculo? Porque en las fibras musculares se genera una diferencia potencial. En un extremo de las fibras se carga de positivo, iones positivos. No sé si se dice así, iones positivos, disculpen esa parte. Perdí física y química en mi época inicial. No, positivos, y del otro lado negativo. Eso genera una atracción, y las proteínas que conforman esos músculos, al generarse esa diferencia potencial, se contraen. Yo puedo estar moviendo ahora las manos porque mis músculos ahí adentro están generando diferencia de potencial, ¿no? Polo positivo o negativo, yo puedo contraer por ese principio. Bueno, esta parte del músculo de los peces eléctricos que genera electricidad perdió la capacidad de contracción, pero no la de generar diferencia potencial. Entonces, a lo largo de estos tejidos musculares, acá vemos dónde está en una larva el tejido eléctrico. Fíjense cómo va aumentando en tamaño, aparece en el pedúnculo caudal, en la parte posterior, y se va extendiendo a lo largo del cuerpo. En este es otro género, son ejemplos nomás. Acá un corte transversal de un pez para ver dónde es que están, el órgano generado por músculo y el órgano que se origina del sistema nervioso en esta familia. Bueno, estos peces, esta parte de su sistema perdió la capacidad de contracción, pero mantiene la capacidad general, la diferencia potencial, que es lo que hace que se genere de un lado un extremo positivo, del otro negativo, y se genera una descarga. ¿Sí? Básicamente es eso. Y dependiendo de las familias, cómo son la señal o la descarga. Y es muy interesante esto también, porque hay especies, por ejemplo, la familia Gymnotide, la familia Ramphictide y la familia Hippoponidae. La descarga es por pulsos. Como ven, es un pulso. Se genera un impulso, después viene un momento que no hay nada, y después otro pulso, si el individuo así lo desea, por decir una manera, o no. También otra cosa interesante, fíjese que cada pulso en diferentes familias tienen diferentes características de la onda, ¿no? En Electrophorus es monofásico, o sea, tiene una sola fase, pero después Ignotus tiene dos fases. En Ramphictide tiene dos fases, una positiva y una negativa, Hippopomide dos o tres, y en las otras dos familias no es por pulso, sino es por onda, es una onda continua con diferentes intervalos, y que a partir de estas ondas es que, bueno, estos peces la utilizan en diferentes funciones. Déjenme ver qué quería mostrar. Bueno, acá esta esquemita muestra a partir de dónde se genera la principal onda. Como dije hoy, los apteronautios lo usan modificación del sistema nervioso, los demás son más bien muscular, modificación del sistema muscular y diferentes partes del músculo. Esto es un detalle también. Acá aclara de vuelta el tema de onda y pulso, ¿no? Es lo que le decía hoy. Y aparte, algunos grupos tienen un órgano eléctrico accesorio, no solo este que vimos acá del tronco, sino que, por ejemplo, como dice ahí, los hipopómidos tienen varios extra en otros lugares. Por ejemplo, Brachypopomus bombilla, que es este que dije que describimos hace poco, que está en Uruguay, que esta línea punteada acá señala que es una zona que es muy difícil de ver si uno no la señala. Acá hay parte del sistema muscular que tiene un órgano eléctrico extra. Eso que genera que la onda sea diferente a otros, porque al haber otro generador del pulso, tiene una diferencia. ¿Para qué usan la electricidad? ¿Sí? Eso era cómo la electricidad usaban. ¿Para qué? Bueno, lo primero que uno piensa es como arma, ¿no? Tanto ofensiva como defensiva, como cualquier arma. Pero aparentemente no, ya esto es bastante conocido. El único representante de este grupo que utiliza la electricidad como arma es el género del Amazonas y de la Guyana, el género Electrophorus, que no hay en Uruguay. Los electroforos pueden, como dije, llegar a medir 2 metros, y fíjense, hay 3 especies, y fíjense el voltaje que puede generar. Esta Electrophorus voltai
es la más, se describió más recientemente, creo que el año pasado o el otro, y puede generar hasta 860 voltios. Es una buena carga, ¿no? Una buena carga. Esto a una persona le puede dar un buen choque. El tema es que el amperaje es bajo. O sea que es muy, muy difícil que una descarga de un electroforus pueda matar a una persona. Siempre están los detalles, ¿no? Si la persona estaba buceando y viene una descarga de uno de estos peces, y bueno, capaz que no por el hecho de la intensidad en cuanto a un choque eléctrico, que como una electrocución, pero capaz que te puede afectar al corazón, ¿no? Yo eso no lo sé, no conozco tanto. Pero bueno, es una buena descarga, lo usan para atacar y capturar presas como para defenderse. Bueno, acá hay un esquema de dónde están todos los órganos eléctricos de los electroforos que corren todo por acá abajo, todo el cuerpo. Déjenme ver una cosita. Yo tenía un video. Disculpen este pequeño desorden. No. Tengo un video. Venía acá y me saqué el link para no quedar acá. Así que déjenme ver. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir otra cosa. ¿Sí? Les voy a compartir un pequeño video. Voy a compartir de vuelta, disculpen. Ahí vamos. Pantalla. Pero no, disculpen. Tengo que hacer unos arreglos acá, si no, no voy a poder hacer. Ahí va, ahora sí. Compartir. Pantalla. Y ahora vamos a ver este video. ¿Lo están viendo? ¿Se ve el video? Acá lo que vemos es un electroforus. Esa mano no es de verdad, es un manequín, pero lo que tiene adosado son diodos, perdón, no iodos. Y fíjense, este es el electroforus, su manera de atacar, ¿no? Les pone todo su sistema eléctrico que está en la zona ventral al brazo, ¿no? Entonces ahí todo, cuando se ilumina está descargando, ¿sí? Tenemos un poquito más porque ahora van a hacerlo con una cabeza de caimán también artificial que más o menos hace lo que vimos, ¿no? Bueno, eso fue en tiempo. Ahí está, el contenido. Y esto es cuando le estamos mostrando una cabeza de plástico, cómo atacaría un caimán, que he visto varios videos en YouTube, interacciones entre caimanes y CPS eléctricos. Ese es el comportamiento que tiene este animal para hacer la descarga. Se termina pronto porque más o menos hace lo mismo. A ver si le muestran de vuelta en real time. Ahí está. Bien, es lo que le quería mostrar. Bueno, de vuelta voy a hacer el... no, creo que acá lo puedo hacer. Puedo hacerlo desde acá. ¿No? ¿Seguimos en la pantalla entonces de vuelta? Disculpen, le pregunto porque no sé si estoy dominando esto a la perfección. Sí. Perfecto, bien. Esos fueron, entonces era un electroforus, uno de estos, no me acuerdo cuál, habría que ver de vuelta, creo que quizás el más conocido, el eléctrico, que es el más viejo, haciendo su acto de generar electricidad. Si ponen en YouTube, van a ver bastantes videos, algunos más creíbles que otros, he visto algunos de gente que está pescando y parece que les da un choque, un electroforus, y caen desmayados, no muertos, pero eso, me gustaría verlo en más detalle. Lo que sí recuerdo a raíz de algo que conversábamos con unos compañeros al principio, el documental de Cousteau en el Amazonas, de hace muchos años, y que mostraba en una de esas, se pusieron a hablar con un pescador que tenía en el bote, había pescado, seguramente fue todo para el documental, ¿no? Un electroforus vivo lo tenían adentro del bote, y lo que hacía el pescador, como gracia, era abrazarlo, claro. El electroforus le daba unos choques zarpados, y bueno, aparentemente esos pescadores lo tomaban como una especie de estimulante, ¿no? Quedaban tirados en el bote babeando del choque que les había dado. Y aparentemente les gustaba, o les gustaba que
hacer el show frente a la cámara, o le gustaba el choque, ¿no? Quedaban babeando ahí un ratito arriba del bote. Eso es una anécdota de Cousteau. Si quieren pueden buscarlo, van a ver que hasta esa parte del video. Bueno, volviendo más a la seriedad, como arma entonces solo lo utiliza el género amazónico. Sin embargo, está mucho más difundido en el grupo el uso de la electricidad como comunicación. Y a dos niveles. Como a nivel de marcar territorio, para las especies que son muy territoriales, como el Gymnotus, género Gymnotus, los machos son muy territoriales y su manera de avisarle a otros machos su presencia, de indicarles, es pulsando, ¿no? Tiene un pulso determinado que le dice a los demás, no te metas que yo estoy acá. Pero también, como dice ahí, en el cortejo. Esto lo han estudiado mucho la gente del Clemente Estable, tienen unos artículos muy interesantes y creo que tienen hasta videos, no sé si los tienen para divulgación o no en las páginas del Clemente, pero si les interesa, rastreen que tiene que haber. Ellos tienen unos videos muy lindos del cortejo de Brachypopomus, Pinicadoto se llamaba en un momento de Gauderio, en que hacen sincronía entre el video que está mostrando macho y hembra y la parte eléctrica, ¿no? Y coinciden, no hay una sincronización, hay comunicación eléctrica y visual. Y fíjense cómo esa comunicación es específica. Acá hay 4 especies bueno, Microesternacus no es del mismo género, pero acá tenemos 3 especies del género Brachypopomus y otra y dos de la misma familia, y fíjense cómo la onda es diferente en todos, ¿no? Si ven la forma puede ser parecida, las características de la amplitud, de la frecuencia, del pico positivo y negativo, la altura, son diferentes. Y aparte, fíjense cómo la frecuencia o la señal de la hembra, que está en negro, es diferente a la del macho. Eso es parte de la comunicación y del reconocimiento específico, ¿no? O sea que estos peces tienen una comunicación eléctrica muy elaborada asociada al cortejo y al comportamiento físico de la posición, del movimiento, ¿no? Muy interesante. Acá hay otro artículo de Brachypopomus draco, fíjese también, ¿no? La característica de la onda de Brachypopomus. Acá esto es lo que tiene también este diagrama espectral, que más o menos nos muestra la frecuencia en la que es el pulso, ¿no? Hay un pico acá no, la mayor amplitud se da a una frecuencia de 1 hercio y después a 4 hercios hasta 6, que yo ahí no veo muy bien, es la mínima amplitud. O sea que básicamente eso son cuestiones de onda donde ya mi conocimiento empieza a ser bastante limitado, prefiero solo costear cosas generales. Pero fíjese lo que quería marcar de acá entre grandes grupos, porque esto es Brachypopomus, que tiene 2 fases, pero fíjense que esto es Gymnotus, que hay un pequeño, esta partecita, esta bajadita previa es diferente a los Brachypopomus. Bien, a lo que voy es las diferentes características que tienen las diferentes familias, y dentro de la familia hay diferentes géneros, y entre los géneros, entre las diferentes especies, tienen su onda particular, ¿sí? Pero también la electricidad es utilizada por los peces eléctricos, por los gimnotiformes, como un sensor, lo que se llama electrolocación, porque los peces eléctricos, al generar este campo eléctrico, este pulso, el pulso eléctrico es una onda que se esparce por el ambiente, pero rebota, y el rebote obviamente es diferente si rebota en una pared, si te rebota en otro pez, en una planta, en el suelo, y el rebote y las modificaciones del rebote son percibidos por sensores especiales que tienen en la zona chavana, son sensores especiales que tienen en la zona anterior de la cabeza y que les permite tener como dice un investigador Clemente Estable, los peces eléctricos tienen una imagen eléctrica del lugar, ¿sí? Algo que no podemos ni imaginarnos, ¿no? Nosotros, ¿cómo se percibirá de esa manera, ¿no? Bueno, pero esto es otra de las funciones y también ampliamente distribuida. El arma, como le repito, el arma Sol Electrophorus, comunicación, electrolocación, eso está en todos los demás. O sea, los que tenemos en Uruguay utilizan tanto la comunicación como la electrolocación. Y claro, si tienen electrolocación, si necesitan captar estas modificaciones del campo eléctrico, necesitan células especiales. Y de hecho las tienen, están restringidas, como le dije, a zonas de la cabeza, al rostro. Hay 2 tipos, esto ya no es tan importante, son sensores que hay en la piel y que están comunicados con neuronas que están en el fondo de cada uno de estas capsulitas, ámpulas o tubos, no importa eso.
son detalles nomás. O sea que eso son la manera de censar. Antes de terminar, también me adelanté un poco, también les quería recordar que, como dije al principio, peces eléctricos, la capacidad de generar electricidad no es única de estos peces. Estos son los peces eléctricos sudamericanos del orden gimnotiforme, todos eléctricos, solo viven en Sudamérica y en el trópico. Pero también hay otros peces que generan electricidad en el planeta, como algunas rayas. El torpedo es una raya, un pez marino que genera electricidad para capturar presas, pero también hay un bagre en África que también lo usa para lo mismo, y también hay otros peces marinos de los uranoscópidos, no importa. A lo que voy es que, si bien es muy llamativo para nosotros conocer estos peces y su tema de la relación a la electricidad, no son los únicos que hacen esto, ¿sí? Entonces, ahora sí, muchas gracias por su atención. Si tienen más preguntas, con gusto, pues, si puedo, las respondo. Voy a dejar de compartir. Bueno, a ver si hay preguntas ahí. A ver. Segundo. A mí me quedó una, no recuerdo el género, ¿no? Pero en el que había dimorfismo y que el macho se le deformaba la cabeza y Sí. el tema de los dientes. ¿Se sabe por qué? Si ¿hay alguna hipótesis? Porque obviamente tendrá que ver con el periodo de reproducción. O sea, Es una buena implicancia. pregunta, Natalia, que no sé la respuesta en particular, porque esto de la deformación lo vi hace mucho tiempo y de hecho ahora me costó encontrar fotos, creo que lo vi en un congreso y a veces esas cosas no están, pero es probable que sea, es probable, acá voy a guitarrear, como se dice, voy a pasar Sí. un poquitito, pero basado en la generalidad. En general, el dimorfismo así morfológico grande que surge que siempre los machos es una cuestión o de cortejo para llamar la atención de la hembra o de competencia entre los machos, ¿no? Es como, bueno, yo soy más feo que vos, más fiero que vos, acá nos vamos a dar, o mírenme, chiquilinas, que estoy acá. Es lo que me imagino. En particular, en este grupo, no sé, la verdad, no lo sé. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí se despidió Ana, te manda saludos. En general, una cuestión que me quedó para atrás, pero en general que hay bastante desconocimiento de muchas especies de estos peces porque, como dije, hoy viven enterrados en los grandes, sobre todo las que viven en los grandes ríos, viven enterrados. O, por ejemplo, en el Amazonas hubo hace poco un gran descubrimiento, porque el Amazonas tiene zonas de alta profundidad, 100 metros de profundidad, cañones, porque corre sobre fallas. Y no se encontró, y claro, son difíciles de mostrar, las redes ahí no funcionan porque está lleno de troncos, se rompen. Pero a partir de ecosondas y de buceadores y todo, se dieron cuenta que la biomasa, o sea, la cantidad de peces eléctricos que viven ahí, era mayúscula, algo desconocido hasta el momento. Entonces, son peces que se conoce poco por esas características de su hábitat, ¿no? Ahí tenés, Marcelo, una pregunta de Gustavo. Dice, ¿se conocen fósiles de este grupo? Supongo Es que con una buena separación de pregunta. América del Sur del resto del mundo. Y yo Sí. agregándote a eso, porque van un poco de la mano, cuando arrancaste la charla, en un momento hablaste de todas, ¿no? De las familias, hablaste de 30.000 especies. Y como estabas hablando ahí también de la antigüedad, me quedó la duda si esas 30.000 especies son vivientes o son descritas a lo largo de... O una Buena pregunta, formación. buena pregunta. Voy por orden. Dale. No recuerdo que haya restos fósiles de gimnotiformes, pero no recuerdo así muy rápidamente. Lo que sí sé que se considera el orden endémico del neotrópico, o sea, de Sudamérica, solo en Sudamérica, y que no hay, por lo menos, lo que sí, ahora voy a dar la vuelta a la respuesta. Seguro que no hay ningún fósil de este animal fuera de Sudamérica. No me queda claro ahora si hay fósiles en Sudamérica, eso me la pierdo. No soy especialista en eso, pero en general rescato toda la información que veo de fósiles de cualquier pez de agua dulce sudamericano. Pero en este no recuerdo ningún artículo. Lo que sí me queda 100% claro, que de otras partes del mundo no hay. Por lo que, es muy buena pregunta, Gustavo,
Una de las hipótesis que se maneja para el origen de este grupo es que se originó luego de la separación de África. Es posible. Eso puede ser que esté en debate. También la ausencia de fósiles no indica la ausencia. Ya sabemos, los fósiles tienen poca probabilidad de ser encontrados. Bueno, si no hay fósiles en África, no quiere decir que nunca estuvieron ahí. Pero por ahora no hay fósiles fuera del Neotrópico, ¿sí? A partir del Jurásico. También puede ser otra cuestión, que también una hipótesis alternativa, es que en realidad se originaron antes de la separación de África, pero solo vivían del lado que quedó Sudamérica, ¿no? Eso también es posible. Lo que pasa es que eso es mucho más difícil de probar. Hasta que no aparezcan fósiles fuera de Sudamérica, tenemos que pensar que se generaron o luego de la separación o solo del lado sudamericano. Con relación a la pregunta de Mauricio, las 30.000 especies que mencioné son en la actualidad. En este momento en el planeta hay 30.000 especies de teleósteos. Hay más teleósteos que el resto de los vertebrados, la mitad, un poco más de la mitad. A registro fósil ahí está, es otro rango, ¿no? Y lo de la antigüedad del grupo teleósteo es, el fósil más antiguo tiene 220 millones de años atrás, pero también a partir de lo que se llaman los relojes moleculares, usan el árbol filogenético, si cuando se utilizan consecuencias de ADN que uno puede tener una estimación de la tasa de mutación y algunos cálculos matemáticos que se hacen dentro del árbol, se calcula un reloj que tiene muchos peros y considerandos, pero bastante bien le pega muchas veces, quizás incluso el origen de los teleósteos un poquito más atrás todavía, ¿no? ¿Y el Bien. estado de conservación de estos peces acá en Uruguay? Es una buena ¿Alguno que pregunta. esté complicado? Es una muy buena pregunta. La respuesta es no sabemos. Hay algunas de estas especies que las incluimos en las especies prioritarias para conservación del SNAP, en el librito ese, pero en ese momento entraron por algunos criterios, el criterio de una distribución bastante acotada, ¿no? Era uno de los criterios. Sin embargo, era, como dije hoy, lo acotado es por la información que tenemos, no quiere decir que no estén en otros lugares. Y desde el 2013 que salió ese libro hasta ahora, las hemos registrado en más lugares. O sea que, según esos criterios, quizás hasta podría alguna salir de esa lista. Pero esa lista era prioritaria para la conservación, no necesariamente en peligro, ¿no? Eso es una buena distinción que hay que hacer. Con relación a eso, más específicamente, no hay muchos datos no hay muchos datos, vamos a decirlo así. Primero, nadie trabaja en estimación de si las poblaciones están aumentando o disminuyendo. Nadie trabaja en eso y no es una cuestión de decir, nadie hace esto. Bueno, nadie hace esto porque la ciencia de nuestro país está muy pobremente financiada, no hay suficientes biólogos para estudiarlo todo. Entiendo que no es necesario y urgente ponerse a estudiarlo todo ya, pero bueno, esa es una de las causas, ¿no? Si uno puede hacer estimaciones por otras cosas, por ejemplo, por la eutrofización de los ríos. Bueno, en el río Santa Lucía, que son uno de los más eutrofizados, antes recuerdo que en algunos lugares, como el Canelón Grande, se sacaban en el río Santa Lucía se colectaban gimnotus. Yo últimamente, si bien tampoco me he puesto a colectar extensivamente estas especies, mis colectas son más generales, no he sacado. Pero eso no quiere decir nada, ¿no? Habría que ponerse a evaluar. Pero es probable, o sea, las eutrofizaciones, las contaminaciones por exceso de fósforo, no son muy buenas para los peces. Todavía no tenemos evidencia clara de que estén disminuyendo, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Y después las otras especies que son más raras, y es muy difícil, porque siempre fueron raras de encontrar, esas son más difíciles aún saber si tienen un problema de conservación o no. Lo que sí es claro, como les dije hoy, que en Argentina se supone que están protegidas por el tema del uso como carnada para pescar dorado y surubí, y que claro, en la zona del delta de Paraná hay muchas personas capturando peces para vender, es ilegal, es todo un tema ese, ¿no? En Uruguay no sé si se usa tanto. Yo por lo menos, quedando por ahí de colecta a veces, nunca vi nadie vendiéndolos, ¿no? Nunca vi nadie vendiéndolos, pero sé que en el delta de Paraná, Argentina sí, y por eso Argentina los tiene como un grupo prioritario para conservar. Creo que también por extensión entraron varias en la lista de SNAP en Uruguay por lo mismo, no solo por los pocos registros, sino que, bueno,
sabiendo lo que pasaba en Argentina, decidimos ponerlas ahí en esa lista porque, bueno, está. Sí, como el tema de las barbas del vecino, ¿no? Como era el tema de si ves la barba del vecino arder. Entonces, un poco por precaución, digamos, que eso es una cosa importante. Pero Bien, después gracias. ¿Cómo? Bien. Bien, nada. Fíjate ahí las preguntas porque me parece que se sumó alguna. ¿Dónde en Uruguay, no sé si le dijiste eso a Marcelo, dónde están sí, Los ¿dónde están los colectados. ejemplares colectados de Uruguay? ¿Dónde están? ¿A qué te referís? ¿En qué? Depositados. Debe ser dónde fueron depositados para verlos, Depositados. me Y que imagino. yo sepa, seguro en Facultad de Ciencias, yo soy el curador de esa colección, ahí va, yo soy el curador de esa colección, soy el responsable, así que ahí hay muchos. También en el Museo de Historia Natural, ahí también, ahí está el curador es Wilson Serra. Y la gente del Clemente Stable, que trabajó mucho con norteamericanos, especialistas en la parte eléctrica, pero también algún sistemático, han enviado sus ejemplares, están seguro en la Universidad de Luisiana, sé, porque justo ahora estoy conversando con uno de ellos que me va a devolver ejemplares que nosotros les prestamos. ¿Vieron cuando hablé de Gymnotus omarorum? Gymnotus omarorum le pusieron en honor a Omar Macadar, un neurobiólogo del Clemente Estable. Omarorum por Omar. Creo que le pusieron Omarorum por dos Omares que hay en el Clemente, Omar Macadar y Omar Trujillo, ¿está? Esa descripción la hicieron investigadores de la Universidad de Luisiana. ¿Cómo lo hicieron? En base a ejemplares de acá, que nosotros, la colección de acá, se los prestó. Eso es una práctica común en las colecciones. Las colecciones son públicas, están para investigar. Nosotros se los mandamos, ellos les estudiarán y ahora nos están por devolver y van a quedar de vuelta acá. Así más o menos es lo que yo recuerdo donde están colectadas. Puede ser que haya alguna en Río Grande del Sur también, en el Museo de Porto Alegre. Básicamente es eso. Y Gustavo nos pregunta en Arequita. Bueno, sí, en Arequita puede ser algunos lugares que yo no conozco tanto Arequita, pero puede ser que ya se haya colectado. ¿Y vos colectaste recientemente ahí, Gustavo? ¿O los has visto? Bueno, ya no contestará. Ahí está. Bien. Bueno, el río, usando la pregunta de Natalia y lo que dice Gustavo, bueno, capaz que el río Santa Lucía es un buen lugar para empezar a evaluar si estos peces, por lo menos Gymnotus, porque es el único que yo sé que se ha colectado en Santa Lucía en algún momento. Braquipopó, ninguno de los demás nunca se colectaron en esa cuenca, o sea, porque el sur con los peces eléctricos es medio pobre. Pero Gymnotus es un buen inicio, ¿no? El río Santa Lucía, a ver para evaluar las poblaciones de ahí. Muy bien. Bueno. Bueno, estimados. Bueno, si no hay más preguntas, vamos dando por cerrado. Entonces, agradecerte a vos, Marcelo, nuevamente. Y bueno, el año que viene capaz que nos podés acompañar de nuevo a alguna otra instancia. Podemos hasta repetir, ampliar o quizás haya otra cosa para aportar. En las redes, perdón, si bien Marcelo ya hizo una nota, un artículo para el Telégrafo sobre Australevias, en las redes pidieron una charla, así que a lo mejor el año que viene. Australevias, sí. Sí, con mucho gusto. Ahí puedo hablar mucho más todavía. Bueno, buenísimo. Excelente la charla. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que participaron. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chau, chau.